Shalom, shalom a todos. Una vez más aquí estamos con una nueva grabación y recuerden que cada semana tenemos la parashá, y para este Shabbat tenemos la parashá. Siempre lo hacemos con tiempo, para que ustedes tengan tiempo para que la puedan mirar y también estudiarla. Así que, como ya es costumbre, cada semana ustedes saben, tratamos de hacerlo mejor para poder entrar en las porciones en lo mejor que se puede. Y pues en esta ocasión también vamos a hablar sobre la parashá de Pinejas. Aquí es Pinejas, hijo de Eleazar, hijo de Eleazar, y también hijo de Eleazar, hijo de Aarón. Así que estamos hablando de 3 generaciones, pero Pinejas es el de la 3ª generación de Aarón. Así que hoy vamos a hablar de él. Pero antes de todo, quiero saludarlos a todos y disculpen que no los mencione a todos. Hashem bendiga a todos, a nuestros hermanos de España que nos miran a través de este canal también. Gracias, yo les doy las gracias por sus comentarios a ustedes, y también de Bolivia, de Perú, de Guatemala, y también de Argentina, de Venezuela, de Colombia, también de todos los países, de Uruguay también, y de cada uno de nuestros países latinos, aquí de México, de Estados Unidos, de Cuba y de Puerto Rico. Muchas gracias también, y les doy las gracias por todos sus comentarios, eso nos anima más, porque sabemos que las personas están estudiando. Gracias a Hashem, que nos hizo cambiar el rumbo aquí en Madera, y pues por causa de la pandemia esto es lo que sucedió, dar las clases por internet. Y ahora no solamente lo hacemos para los locales de aquí, para los de Madera y a sus alrededores, sino ahora lo abrimos para todos, y a todos los hacemos participantes. Hashem bendiga a cada uno de los que se adhieren cada día. Muchas gracias, y créanme que nos sentimos muy contentos, por todas sus menciones que hacen, por todas y también por sus preguntas. Y los locales aquí, por favor, les pido que también ustedes también hagan sus comentarios. Gracias a Celso Velázquez, gracias también a Miguel, y algunos otros más que también les doy las gracias. Y más que todo, nos da gusto, y ustedes saben que aunque estemos lejos, aunque estemos distanciados, pero los queremos, porque sabemos que ustedes aman la Torah también, aman a Hashem, y eso para nosotros es el grande tesoro que tenemos, de que en cualquier parte que vamos, que nos encontramos, que sabemos que hay personas que están atentas a la Torah, que están atentas a Hashem, que están atentas a ese cariño y ese amor que debemos mostrar siempre. Nos da mucho gusto, y no importa. Recuerden que Hashem Él es el creador del universo, y es el creador de esta tierra, es el creador de cada ser humano, de todos. Así que así como Él es amo de toda la tierra y es amo de todos, también nosotros decimos que como Él no hace distinción, tampoco nosotros hacemos distinción de personas. Todos delante de Hashem, todos somos iguales. Y como siempre lo he mencionado, las fronteras es lo que hacen las diferencias entre las personas que lo han hecho. Pero en sí, todos somos los mismos. Bendito sea Hashem.
y no porque unas naciones sean más ricas y otras más pobres, quiere decir que son diferentes. No, el cariño y el amor que se le tiene a Hashem, esto es lo más importante. Aquí no importa que sea rico, sea pobre, o sea en lo mediano. Toda persona, mientras ame a Hashem, ame a su Creador con todo su corazón, no importa, sea rico, sea pobre, cuenta delante de Hashem, porque Él es el que mira el corazón de cada persona. Así que aquí no importa el país. Yo sé que unos, aunque seamos de diferentes, aunque hablemos diferente lengua, no importa. Todos somos hijos de Hashem y siempre debemos de buscar la forma, la manera de cómo buscar esa unificación que necesitamos. Abandonar las diferencias. Si los países o los políticos hacen todas estas cosas para hacer diferencias entre sus países, debemos aprender que hay que la unidad, el cariño y el amor siempre debe vivir unido en todo. Y es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser como uno, así como lo mencionaron nuestros padres. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Así que, y como siempre, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es lo que dice Hashem. Y eso es lo que Hashem siempre hace, la unidad entre nosotros, que buscamos siempre esa unificación, que es lo que necesitamos. Baruch Hashem. Así que Hashem nos bendiga a todos. Hashem nos guarde y los llene de bendiciones. Muy bien, pues vamos a entrar entonces. Disculpen, la parashá está en el capítulo 24 de Números, Midbar, y el verso 10 hasta el capítulo 30 y verso 1. Y la Haftarah está en la Primera de Reyes, capítulo 18, el verso 46, y hasta el capítulo 19 también. Así que esa es la Haftarah para que ustedes lo puedan leer en casa. Muy bien, entonces vamos a entrar sobre la parashá. Vamos a hablar del capítulo, hablando del capítulo 25 y verso 10, que es donde está la parashá. Pero ya leímos en la parashá pasada lo que pasó con Pinejas. El celo de Pinejas, su acción, lo que tomó, miró que como por causa de renegar y por causa de que el pueblo se levantó en contra de Moshe, en contra de Aarón, en contra de Hashem. Siempre hemos mencionado que es un peligro cuando las personas renegar sobre las cosas, renegar sobre la vida, renegar sobre las cosas que ustedes pueden ver. Nosotros siempre, como seres humanos, siempre tratamos y buscamos tener la razón en las cosas que nosotros pensamos. Y no quiere decir que todo el tiempo tenemos la razón. Decimos que la tenemos, pero aunque no la tengamos. Y eso es algo que es muy humano, está dentro del ser humano, está dentro de la persona. Pero aquí en este caso, Hashem envió una plaga. Y esta plaga comenzó a matar a las personas. Había tantos muertos que estaban muriendo y no se levantaban. Siempre estaban pensando, unos de una forma y otros de otra. Y como siempre he dicho, todos tienen la razón en lo que piensan. Y cada uno dice que tiene la razón y es lo más justo. Pero entre todo esto no se toca, aunque todos se digan que tienen la razón, pero no la tocan. Y esa es la parte que es importante. Aquí, el que miró mientras que todos pensaban y todos decían que tenían razón en lo que estaba pasando, porque siempre la mente del ser humano es muy juicioso. Unos pensaban, bueno, eso les pasa por haber desobedecido. En vez de tomar una acción, en lo que está pasando, lo primero que se toma es el juicio. Y eso es común.
Porque nosotros podemos mirar las desgracias entre la familia, entre los amigos, entre las personas. Podemos mirar una desgracia. Y a veces las personas lo primero que hacen es hacer juicio en contra de eso. Eso les pasa por haber hecho esto. Eso les pasa por no haber hecho esto. Eso les pasa y siempre tratan de buscar una cosa para poder enjuiciar. Y es algo que no se debe hacer. Porque siempre que decimos que tenemos la razón, pero no la tocamos. Y es lo que hace la mente del ser humano. Siempre tiene la razón, pero no la toca. Entonces, cuando habla y que tiene la razón, sí la tiene, pero sin tocarla, no la toca. Ahora, cuando tocamos la razón, quiere decir que nosotros tocamos el entendimiento. Es lo que dice. Entonces, siempre tenemos que tener esto en mente. Todo ser humano así piensa. Aquí estamos mirando la acción de Pinehas. Pinehas, hijo de Eleazar. Pinehas, hijo de Eleazar. Eleazar, hijo de Aarón. El nieto de Aarón. No solamente decía que tenía la razón. No solamente miró lo que estaba pasando. No solamente miró lo que estaba sucediendo. Él tocó la razón. Él miró qué debería de hacer para poder parar esta mortandad que había. ¿Y qué fue lo que hizo? Ya ustedes la historia ya la van a mirar. Lo que hizo fue un sacrificio. Y es un sacrificio grande. Porque es la verdad. Este tipo de sacrificio a nosotros no nos gusta. Pero este fue un sacrificio que hizo Pinehas. Para poder detener la mortandad. La muerte de tantos. Porque entró esta maldición, esta plaga entró y estaban muriendo muchos. Murieron 24,000, son muchas personas. Mientras todos los demás piensan y todos siempre tienen su opinión, porque mueren, siempre tienen su opinión porque sufren, siempre tienen su opinión y siempre tienen su razón, pero sin tocarla. Y esto es una parte de la que vamos a hablar ahora. ¿Qué tan importante es tocar la razón? No solamente decir que la tenemos. Porque usted puede tener. Hay gente que dice que tiene misericordia, pero no la toca. Hay gente que tiene. Hay personas que dicen que tienen corazón, pero lo tienen vacío. Hay personas que tienen bondad, pero no la tocan tampoco. Hay muchas cosas que están dentro de la persona, pero hoy vamos a hablar de un hombre que se decidió y entró y tocó verdaderamente la razón. ¿Qué es lo que debería de hacerse? Cuando se toca la razón, se toca el entendimiento. Y esto fue lo que hizo Pinehas, ese grande sacrificio. Ustedes, ya les dije la cita, en dónde lo van a encontrar. Vamos a mirar entonces en el verso, dijimos, es el verso 11 del capítulo 25. Dice así, dice: Pinehas, hijo de Eleazar, hijo del Cohen Aarón, dice, ha hecho desviar la ira sobre los hijos de Israel. Es lo que ha hecho. Ese es el verso. Ese es el verso, dijimos el verso 11. Dice así: Pinehas, ben Eleazar, ben Aarón, Cohen. Pinehas, hijo de Eleazar, Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, Cohen. Y seguimos leyendo, dice, Heshiv et Hamati, ha desviado mi ira. ¿Quién desvió la ira de Hashem? ¿Quién desvió la ira del Creador?
El que la desvió fue Pinehas. Pinehas fue el que desvió la ira. No solamente mirar cómo se están matando, es como muchas personas pueden ver, como por ejemplo los noticieros, si algo no está pasando en su país, pero están pasando en otros países, ustedes pueden ver esas noticias. Y lo primero que hace es que escucha que han muerto tantos miles, han muerto tantos cienes, y solamente lo único que algunos, y perdonen las expresiones que a veces doy, porque yo sé que a veces esto molesta, pero lo hago con respeto, porque es algo que es tan común, mayormente entre los mundos religiosos, que juzgan a los países y lo primero que hacen es juzgarlos y decir que eso les pasa por haber hecho esto, o por pasar leyes, o por hacer tantas cosas. Entonces siempre hay un juicio, en vez de ser como Pinehas, en vez de pensar y entrar dentro del razonamiento para tener un entendimiento. Eso es tan común. Pero aquí, esta acción de este hombre dice que él miró que estaba muriendo tanta gente a causa de la plaga. Murió tanta gente a causa de la plaga que él tuvo que hacer algo. No solamente se quedó con las manos cruzadas, ni tampoco estuvo pensando por qué razón están muriendo, sino que hay que hacer algo. Eso fue lo primero que hizo. Hacer sacrificio, que es lo mismo que también nosotros debemos hacer. Siempre pedimos la paz por el mundo. Siempre pedimos la paz por las guerras. Siempre pedimos por todo esto, porque es importante. Pedimos la tranquilidad para nuestros países. Porque todos los países, cada uno de los países, de una manera u otra sufre. Cada uno. Empezando estamos hablando de lo que es aquí, de lo que es Latinoamérica. Cada uno de nuestros países tiene sus sufrimientos. Cada uno de nuestros países tiene tantas cosas que le sucede. Que nosotros no solamente debemos estarlos mirando o juzgarlos por lo que hacen, sino que debemos de tomar una acción. Debemos de tomar una acción siempre. Hay que, si algo puede hacer, hágalo. Si algo que está en sus manos, hágalo. Si usted puede ayudar a su país, hágalo. Levante sus manos. Ayude a su país. Ayude a las personas. No solamente los juzgue por las cosas que están sucediendo. Usted póngase a hacer algo. Cuando menos, levante sus manos hacia Hashem, hacia el Creador, y pídale por su país. Pídale por su país. No solamente se queje. Algunos se quejan tanto del país, de sus países, pero solamente se quejan. Es lo único que hacen. Porque ni siquiera tienen esa fuerza de voluntad para pedir por su país. Hashem necesita que se levanten muchos Pinehas. Que se levanten Pinehas dentro de nuestros países. Miren ahorita el problema que tenemos en Israel. En Israel ahorita, el problema que tenemos, no solamente juzgarlo. Algunos están mirando lo que está pasando en Israel, y en vez de hacer algo, lo primero que hacen es que juzgar. Aún lo usan hasta de una manera profética. Porque dicen, esta es la profecía de Israel, que esta es la profecía que está pasando en Israel. Por eso están hablando están juzgando, están usando. En realidad, es lo único que saben hacer. Porque por lo regular los religiosos aman, según ellos, aman mucho a la profecía, porque es como se quieren distinguir entre las personas, entre las gentes. Pero quieren hablar de profundidad. Es algo que verdaderamente ni siquiera ellos lo entienden. Y lo profético no es algo sencillo de comprenderlo. Pero sin embargo, todos son tan atrevidos que hablan de eso, y en vez de mirar la razón, en vez de entrar dentro de la razón y buscar el entendimiento, siempre se usa el juicio. Eso es lo que se usa. Pero en este caso de Pinehas buscó qué hacer, y lo primero que usó fue un sacrificio, aún con su propio hermano. Y ustedes ya van a leer esto. Estos son sacrificios que a uno no le gustan. Pero sin embargo eso fue lo que es esa determinación que hubo
esa determinación que hubo, ese celo, que aún mirando las cosas que estaban pasando, y algunos todavía se querían seguir deleitando. En el caso del sacrificio que pasó, a uno de los israelitas, en vez de haber hecho algo por Israel, por lo que estaba pasando, quiso vivir en sus deseos con esta mujer. Y así como este hombre también pasa en el mundo a veces. Que a veces está mirando que su país se está quemando, su país está ardiendo, y en vez de hacer algo, siempre está buscando formas de cómo vivir mejor y cómo satisfacer su propia persona y cómo satisfacer lo suyo solamente, sin importarle lo demás. Así, aunque mire que lo que esté sucediendo, Israel, estamos mirando todo lo que está sucediendo, pero algo podemos hacer cada uno de ustedes y nosotros. Así como Hashem le dio a Pinehas, le dio el tratado de paz. Eso fue lo que hizo Hashem. Le dio el tratado de paz a Pinehas porque buscó la paz por todos. Y a veces para buscar la paz se necesita hacer sacrificio. Y a veces a nosotros como personas no nos deja hacer sacrificios. A veces el orgullo, a veces la vanidad, el ego, tantas cosas que son las que no permiten hacer un sacrificio, sino que son las cosas que mantienen al ser humano de una manera separada de la razón, separada del entendimiento. Y este evento es lo que estamos mirando en esta parasha. Por eso Hashem le dice, ahí en el verso, dice por tanto, en el verso 12, dice, por tanto, dile que he aquí que yo le doy a él mi pacto de paz. Dile a Pinehas que yo le voy a dar mi pacto de paz a él, porque él fue el que detuvo la mortandad, él fue el que detuvo la muerte. Nosotros podemos hacer algo por las cosas que están sucediendo, pero todos tenemos que buscar hacer algo. Cuando menos en su oración, cuando menos en su rezo que usted hace todos los días, levantar sus manos y pedirle a Hashem por estas personas, por estas que tengan mejor entendimiento, que abandonen esas guerras, que abandonen esa mortandad. Todo esto, nosotros, cada uno de ustedes y yo podemos. Hashem necesita que se sigan levantando en cada país, en cada lugar, en donde quiera que hay guerrillas, en donde quiera que hay guerras, donde quiera que hay problemas, en las familias, en los amigos, en todo. Siempre Hashem quiere que se levante un Pinehas ahí, uno que pueda trabajar y que pueda llevar a través de su persona esa paz, esa tranquilidad. Hashem dice que a él le dio el tratado de paz. Eso fue lo que le dio. Le dio, dice, mi pacto. El pacto de paz. ¿Qué es lo que quiere decir el tratado de paz? El pacto de paz se lo dio a Pinehas. Por haberse levantado y parar la mortandad. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Cada uno de nosotros. No solamente apunte su mano o con su dedo las cosas que hacen los países, sino levante sus manos, pero hacia Hashem, y pida la paz que necesitamos. Hay tanta gente que ya lo toma por hecho, que todos los días tenemos muertos en los diferentes lugares, pero ya lo toma como por hecho. Y la verdad, no le preocupa tanto. Solamente lo único que le preocupa es vivir mejor y estar mejor y de tener lo que desea para sí mismo, y con eso se siente bien y se separa de todo. ¿Por qué? Porque no le interesa la mortandad que está pasando. Estamos pasando muchas cosas tristes aquí en los Estados Unidos. Siempre tenemos muertos, continuamente. Esas balaceras, muertes siempre que tenemos, pero no nomás aquí, en otros países más, en Israel, en México,
en otros países. Ahorita en Francia, no solamente juzguemos a los franceses por lo que están pasando, levantemos nuestras manos también por ellos. Mira lo que está sucediendo. Las personas sin sentimientos, las personas sin sentimientos, todas se atreven a hacer cosas increíbles en lo que causan tanto dolor a la humanidad, porque no tienen conciencia. Y Hashem es lo que necesita, personas que tengan temor, porque para que se le pueda dar el tratado de paz, dice que tiene que tener temor. Dice, es lo que dice la parashá. Dice que por su temor, por el temor que tuvo a Hashem, es por lo que le dio el tratado de paz. Vamos a seguir leyendo. Dice, ha desviado mi ira. Heshiv et ha-miti. Ha desviado mi ira. Me al Benei Israel. De los hijos de Israel. Ha desviado mi ira de los hijos de Israel. Paró la muerte. Paró la mortandad. Por ese sacrificio. Pinejas. Seguimos leyendo. Becaneo et que kine a ti Betoham velo hiliti et benei Israel ve kine a ti. Dice de los hijos de Israel, al ser celoso, está hablando de Pinejas, ¿cómo retiró la mortandad? Con ese celo que tenía él dentro, y miraba que todos se jactaban por tantas cosas, por su conocimiento, por su llamamiento, por todo, pero todos se jactaban, pero nadie levantaba las manos para hacer algo. Pero sin embargo, él sí se levantó. Y, perdón, y ese celo que tenía dentro de él, por las cosas que estaba mirando que estaban pasando, ese celo fue lo que lo llevó, lo motivó para tomar una acción. Y él tomó esa acción, sabía que tenía que tomar una acción para poder parar esa mortandad. Y lo hizo, ese celo, que es lo que dice aquí. Dice que el celo de él, que era el celo de Hashem. El celo de Hashem. Ese celo que estaba en contra de ellos. Ese celo que estaba en contra de ellos. El celo que estaba en contra de los hijos de Israel. Dice que entre ellos, y para no consumir a los hijos de Israel en mi celo, es lo que dice Hashem. Pinejas fue el que detuvo, el celo de Pinejas fue lo que detuvo la mortandad, y eso fue lo que detuvo también el celo que Hashem tenía en contra de los hijos de Israel. A veces Hashem tiene cosas en contra de nosotros, y las cosas que suceden. Hemos tenido tantas desgracias en nuestros lugares, en nuestras familias. Hemos tenido desgracias horribles que no solamente con sentir lástima o simplemente por buscar una forma de cómo buscarles una consolación, no es suficiente. En nuestras familias, como en nuestros compañeros, en nuestros amigos, en lo que está pasando en cada uno de los países, de las cosas que están sucediendo, tantas muertes, no solamente es nomás sentir la lástima. En estos días atrás tuvimos tantos muertos. Estamos hablando de Perú, estamos hablando en los diferentes lugares, tantos muertos que hemos tenido en las diferentes partes, que
que cuando nos damos cuenta, pedimos a Hashem por todas las familias que se han quedado con ese dolor. Y nos duele a nosotros las cosas que están pasando en nuestro país, aquí en Estados Unidos, en México, en Ucrania, las personas que están muriendo cada día, tanto de un país como de otro, de muchos países que están muriendo por causa de esta guerra que hay. Pero a veces, vuelvo a repetir, lo tomamos tanto por hecho que a veces solamente lo miramos como una noticia o como algo que es normal en la tierra, que eso debe de pasar. No, algo tenemos que hacer como este hombre, como Pinehas. Levantarse, pero para eso necesita tener un celo que lo motive, que tenga una motivación para poder hacer un cambio, para poder detener esa mortandad. Yo sé que a veces se sufre mucho para poder buscar la justicia, y sí se sufre bastante, se batalla, porque no todas las personas están de acuerdo. En un círculo de personas que se busca a ver quién tiene la razón, todos tienen la razón. Pero en este círculo de personas que se busca la razón entre cada uno de ellos, todos la tienen, pero no la tocan. Esa es la diferencia. Y a veces es lo que sucede también en nosotros. Hashem lo que está haciendo, está buscando Pinehas. Pinehas quiere decir que se levante con esa energía para poder buscar el tratado de paz con el mundo divino, el tratado de paz con Hashem. Necesitamos que se levanten muchos Pinehas en nuestras familias. Necesitamos que se levanten muchos Pinehas con nuestros amigos. Necesitamos que se levanten muchos Pinehas en nuestros países. Necesitamos que se levanten muchos Pinehas en cada uno de los grupos que verdaderamente están buscando por servir mejor a Hashem, y que hagan ese sacrificio que se necesita para poder combatir las cosas que están pasando. Porque aquí estamos mirando que la muerte fue física, hubo muchos muertos, pero también estamos mirando cómo tanta gente se va, y a veces se van sin tener verdaderamente el conocimiento del ser humano, de lo que el hombre debe hacer y de lo que le fue encomendado hacer aquí en la tierra. Y cada día se van sin eso. Y mientras muchos de nosotros, estoy hablando dentro del judaísmo, mientras nosotros nos jactamos con tener la verdad y no la distribuimos y no la llevamos, no hacemos algo, porque estos pueblos, aunque perezcan, pero que se vayan con esa confianza, pero que se vayan con ese conocimiento, que se vayan con esto, para que puedan comprender y tener verdaderamente que encontrar ese tratado como Pinehas lo encontró con su creador, con Hashem. También así, que se levanten muchos Pinehas en los diferentes lugares. Dentro del judaísmo, personas que se decidan, que no solamente vivan de una manera como el mundo religioso, ser solamente fanáticos sin hacer algo verdaderamente que los motive, tocar la razón, llevarla enfrente, llevar el entendimiento, no solamente llevar el conocimiento, porque todos piensan y todos dicen que conocen, llevan el conocimiento, pero no tienen el entendimiento. Quiere decir que no tocan la razón, como Pinehas. Pinehas la tocó. Eso fue lo que hizo. Muy bien, vamos a cambiar la página a encontrar aquí estamos mirando Hashem, ¿qué es Rosej? Rosej, que es la palabra que vamos a mirar aquí. Rosej Hashem, ama Hashem, es lo que quiere decir Rosej Hashem, ama Hashem. ¿A quién ama? Hashem ama a los hombres que buscan la justicia con la razón. No solamente decir que
buscamos justicia y usamos solamente el juicio, pero sin razón. Este hombre, Pinehas, él usó todo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y aquí la palabra Roseg Hashem, que lo encontramos en el Salmo 147 y verso 11. Salmo 147 y verso 11. Dice así: Roseg Hashem et Yereav et Ha-me-yahalim le-ha-sedot. Es como dice en hebreo. En español dice, Roseg Hashem, dice, ama Hashem, ama al Creador. Et Yereav, ama a los que temen. A los que le temen. Hashem ama a los que le temen. Los que verdaderamente tienen temor de Él. Porque estos son los que tocan el interior. Y esos son los que tienen la conciencia. Esos son los que alcanzan a ver sus ojos más adelante. Más allá de la razón. Para poder comprender el pensamiento de Hashem. Porque Hashem lo dice muy claro. Tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. A veces conoce tanto usted de Biblia o conoce tanto de Torah, que a veces en vez de usar la razón, lo que usa es solamente el conocimiento. Pero aquí el conocimiento es dad, pero el entendimiento es bina. Y a veces es lo que no se toca, el entendimiento. Y a veces las personas son tan bíblicas o son tan toraicas que se vuelven tan fanáticos que no tocan verdaderamente la razón. Que eso es lo que se tiene que hacer. Este hombre Pinehas fue lo primero que tocó. Tocó la razón. Tocó la razón. Porque es lo que pasa. Que cuando Hashem dice que Él ama a los que le temen. Y los que le temen son los que tocan la razón. Seguimos leyendo. Dice así. Roseg Hashem et Yereav et Ha-me-yahalim le-ha-sod. Dice Hashem ama a los que le temen. Los que corren hacia adelante para la misericordia. Los que corren hacia adelante para la misericordia. Porque todo está conectado. Está conectado a Hagedma, que viene siendo sabiduría, y luego enseguida está Dad, que viene siendo conocimiento, y luego está Vina. Y Vina está conectada, que viene siendo entendimiento, y Vina está conectada con Gesed. Quiere decir que cuando entra la razón, entra Gesed, que es la bondad, es la misericordia. Entonces cuando esto entra, se toma la razón y se toma la acción. Se toma la acción. Y eso fue lo que hizo Pinehas. Lo usó. Entró en Vina, en el entendimiento. No solamente conoció y entendió y entró en la razón. Y eso fue lo que lo trajo a la misericordia, para que corriera hacia la misericordia, que es lo primero que tiene que hacer la persona. Antes de enjuiciar a la gente, corra a la misericordia primero. Corra hacia allá y busque a ver cuál es la razón por la que les está pasando, pero tóquela, entre dentro. No use el juicio, use la razón. Y cuando usa la razón, entonces esto se conecta con Gesed. Y aquí es donde entra la fuerza de la acción. Que eso fue lo que tocó a Pinehas, el hijo de Eleazar. Eso fue lo que le tocó. Porque este celo ya lo traía desde el padre, desde el abuelo al padre y hasta el nieto.
corrió en esas generaciones y Pinehas lo llevaba dentro. Él sabía lo que estaba pasando. Ya lo aprendió de su abuelo. Lo aprendió de su abuelo en la mortandad que hubo cuando su abuelo fue y dice que fue y hizo el sacrificio, que dice que hizo el encendido del buen olor. ¿Para qué? Para retirar también la muerte. Y eso lo aprendió muy bien. Por eso cuando los padres enseñan a los hijos, o cuando los padres hacen las acciones delante de los hijos la aprenden y a su tiempo ellos lo desarrollan, que eso fue lo que llevó Pinehas. Pinehas aprendió de su abuelo, aprendió de su padre, y eso fue lo que él hizo. Tomó la acción que él debería de hacer. Y entre cada una de nuestras generaciones, todos debemos de tomar esas acciones. Todos debemos de tomar. Recuerde, esa energía de Pinehas debe estar en cada uno, en cada persona, para poder retirar. Si nos pasan cosas negativas, siempre tenemos que estar. No solamente usemos el juicio, usemos la razón. Usemos la razón. Usemos el entendimiento para poder entrar en esto y también tomar una acción. Tomar una acción quiere decir que sea una acción que sea positiva para dar vida, para detener la muerte, para detener las cosas negativas, para detener todo eso. Siempre tenemos que usar una acción en algo positivo para que pueda traer vida a todos, en cualquier parte, en lo que fuere. Muy bien, vamos a seguir entonces. Ahora aquí la Rosé Hashem, que quiere decir el ama Hashem. Cuando nosotros decimos Rosé Hashem, el mismo valor del amor de Hashem, el amor de Hashem hacia una persona, lo hace cruzar de un lugar a otro. Lo hace cruzar, que eso es lo que quiere decir en hebreo. Dice ha'avarim. Ha'avarim es cruzar. Y ha'avarim es el mismo valor del amor de Hashem. Es el mismo valor. ¿Por qué? Porque esto es lo que lo hace cruzar. ¿Hacia dónde lo cruza? Hacia el lugar donde está la paz. Donde está Berit. Quiere decir donde está el pacto. Donde está el pacto de Hashem, donde Hashem da ese pacto, y ese pacto se lo dio a Pinehas, que es lo que quiere decir Shalom, le dio el tratado de paz, Shalom. Pero para poder cruzar, Hashem ama a los que le temen, Él ama a los que le temen, Hashem ama a los que corren hacia la misericordia, porque se va corriendo, comienza con Hajemá, se va para Dal, y luego llega Bina, y de Bina se va para Gesed. Y estos son los que Hashem ama. Los que siempre viven en las alturas, los que siempre viven hacia arriba, los que viven en la montaña, los que viven hacia lo más alto. Siempre Hashem a estos son los que los ama, y siempre a estos les da el tratado de paz. Por eso en nuestras familias, nuestras familias, en nuestras ciudades, en nuestros países, es lo que tenemos que buscar. Que Hashem levante muchos Pinehas para poder encontrar esa paz en todos nuestros lugares. Es lo que necesitamos. Pedimos la paz por Jerusalén, pedimos la paz por Israel, pedimos la paz por nuestros países, pedimos la paz por los países del Medio Oriente, pedimos la paz por los palestinos, pedimos la paz por todos nuestros países aquí en todo lo que es Latinoamérica. Pedimos la paz por cada uno de los que están pasando tantos problemas. Pero siempre se tiene que levantar en cada lugar esos Pinehas. Hashem necesita buscar personas que verdaderamente tengan ese celo. Que no solamente se quejen por las cosas negativas que hacen sus gobiernos, sino que hagan algo para parar esa mortandad. Todas esas plagas que están en contra de nosotros. Se tienen que levantar el espíritu de Pinehas sobre cada persona para poder parar todo esto. Tenemos tantas desgracias en las familias, tenemos tantas desgracias en nuestras comunidades, que
que a veces es lo menos que hacemos es tocar la razón, buscar verdaderamente y tener ese entendimiento para poder tomar una acción en esto. Y todos lo necesitamos. Seguimos adelante. Seguimos aquí con Tehilín. Tehilín es el capítulo 47 y el verso 14. Dice así. Dice Hasam Gebu Lech Shalom. Dice, pondré en tus fronteras la paz. Pondré en tus fronteras la paz. Hashem dice que va a poner en nuestras fronteras. Quiere decir en nuestros límites. En nuestros límites va a poner paz. Durante los lugares donde te mueves, para que puedas tener esa facilidad en todo eso. Pero cuando Él va a poner la paz, cuando tú busques y tomes acción en la razón. No solamente decir que la tienes, sino usarla. No solamente decir que tienes la razón, sino que usar la paz. Usar esa razón es conseguir la paz. Esto es lo que dice. Escogeré el cereal para satisfacer, para satisfacción tuya. Dice que va a poner la paz entre nuestras fronteras y va a escoger el cereal para nosotros. Entonces, siempre tenemos, si esperamos en Él, y si hacemos lo correcto, tomamos las acciones, tocamos verdaderamente, vuelvo a repetir, no solamente en decir que tenemos la razón, sino que tocamos la razón. Entonces, entramos dentro de ella para buscar el entendimiento. Y cuando tomamos esa acción, entonces Hashem promete darnos la paz, como se la dio a Pinejas. Es lo que dice el Salmo. Salmo, vuelvo a repetir, 147 y verso 14. Y él va a poner la paz en nuestras fronteras y también va a escoger el cereal para nosotros. O sea, nuestro alimento, en pocas palabras. ¿Esto qué quiere decir? Las fronteras es importante. Quiere decir que en tus ambientes, en lo que tú te mueves, estoy hablando como familia, como tu familia, como tus hijos, como tus nietos, como tus bisnietos, como tu familia, como tu comunidad, como tu ciudad, como tu colonia, como tu pueblo, como tu nación. Hashem es lo que va a poner esa paz en tus fronteras. Hay personas que se sienten tan tranquilas porque siempre toman acción en las cosas. Hay personas que ni siquiera les interesa, ni siquiera quieren ver las cosas que están sucediendo afuera, que porque tienen mucho temor. Es que porque no les interesa tanto, porque no, en vez de usar la razón, usan el juicio. Y aquí esto es lo que nos daña mucho. Por esa razón la mortandad siempre la tenemos continuamente, porque no usamos lo que es correcto delante de Hashem para poder detener todas estas plagas que están exterminando la humanidad. Y esas plagas que están alrededor nuestro, porque es en diferentes maneras tenemos esas plagas de la forma como se manifiestan. Muy bien, vamos a seguirle, vamos a cambiar la página. Vamos a mirar. Dice aquí, Jajana quiere decir preocuparse. Leja ve kulei. Preocuparse por los demás. Preocuparse por los demás
Shalom es buscar la paz. Preocuparse por los demás, como lo hizo Pinehas. Se preocupó por los hijos de Israel. Se preocupó y tomó una acción. Porque quería que hubiera paz. Y eso fue lo que consiguió. No solamente lo consiguió para los hijos de Israel, pero lo consiguió para él mismo. Que eso es lo que quiere decir Shalom, la paz. Ahora, pero aquí vuelvo a mencionar. Aquí mi olam ha piga. Nunca, que es lo que quiere decir olam, nunca tocan, hablando, piga es razón. No tocar la razón es no tocar a Bina. En hebreo razón es Bina. Y Bina, esta es la Sefirot de superiores. De las tres, es la última de las superiores. Es la tercera. Es la que está hacia arriba. Porque es un recorrido. Vuelvo otra vez. Primero está Jajotma, después está Dad y después está Bina. Es el recorrido como viene. La sabiduría lo que tiene es el conocimiento y el conocimiento lo que tiene es el entendimiento. Y el entendimiento llega hacia Gesed, que es donde llega el corazón y de ahí es donde comienza la distribución para poder hacer el trabajo o las acciones que debe hacer cada ser humano, cada persona en su tiempo, en su generación, en su estado o en su nivel, en su nivel que va teniendo cada día o en su desarrollo como persona. Siempre cada uno tiene algo que tiene que hacer en su desarrollo, sea como pequeño, sea como infante, sea como de ahí inicia hasta llegar a la edad de que una persona en cada tiempo, mientras Hashem le dé vida, tiene un trabajo que hacer usando la razón. Quiere decir, usando el entendimiento y entrando en razonamiento. Siempre. Volvemos a recordar. A veces hay, cuando hay un problema, todos tienen razón en lo que opinan o en lo que dicen. Todos la tienen. Y a veces tienen todos la razón, que por algo que sucedió, por un problema que sucede, esa es la razón por la que se quebró todo. Se quebraron, hubo separación de personas, separación de familias, separación de amigos, separación de todo esto. ¿Por qué? Porque todos tienen la razón. Entonces, eso es lo que causa el separarse o causar esas divisiones. Pero todos tienen la razón, pero ¿quién la toca? Porque cuando hay una separación, cuando hay diferencias en todo esto, es porque tienen razón, pero no la tocan. Porque no tienen, al tocar la razón es porque entran en el entendimiento. Y cuando hay un entendimiento, entran en el cariño, entran en la bondad, entran en el razonamiento, que es lo que viene siendo Gesed. Es donde se entra. Pero mejor prefieren separarse y decir que cada quien tiene la razón. Yo tengo la razón en lo que yo hice, yo tengo razón en lo que yo hablé, yo tengo razón en lo que... Y todos, pero lo menos que hicieron fue tocar la razón. Sí tienen razón, pero no la tocan. Y viven en eso. Y se separan de eso. Y la verdad es porque por eso tenemos este mundo dividido. Y por eso nuestras familias también están divididas. Porque no se tiene ese entendimiento. Cuando verdaderamente tocas la razón, tienes entendimiento. Y cuando tocas el entendimiento, tocas Bina, tocas la razón. Entonces esta energía se dirige hacia Gesed. Y Gesed quiere decir misericordia. Porque aquí cambia todo. Porque aquí esta llega al corazón de la persona. Y esto es lo que hace el cambio. Por eso Pinehas hizo el cambio grande en Israel. Paró esa plaga. Hubo 24,000 muertos. Pero por un hombre se detuvo todo. Porque tuvo esa fuerza. No se justificó por las cosas que estaban pasando. Antes le dio temor
y dice que tuvo temor a Hashem. Y eso fue lo que lo motivó para tomar esa acción. Que es lo que nosotros necesitamos, cada persona, cada ser humano, como padre, como hijo, como amigo, como compañero, como líder. Todos debemos usar eso para poder tener verdaderamente ese cariño y ese amor de Hashem. Aquí el amor de Hashem, que eso es lo que quiere decir, mi olam, mi olam al le she kaoach. Quiere decir aquí, dice, nunca te olvides. Nunca te olvides. Cuando una persona nunca se olvida del temor de Hashem y del amor de Hashem, entonces esto le da una energía fuerte. La palabra el no olvidar es li she koach. Li she koach. Y cuando leemos la palabra de no olvidar, cuando no te olvidas de Vina, cuando no te olvidas de Dad, cuando no te olvidas de Jajotma, y esas tres caminan, corren, como dice el Salmo, corren y llegan hacia Gesed. Cuando no te olvidas, entonces estos tienen una fuerza. Eso es lo que se dice, que que nunca te olvides. El que nunca se olvida es esto. Koach quiere decir fuerza. Fuerza. La Shim es lo que quiere decir. Esto es una fuerza. Y esta fuerza, es la fuerza que hubo en nuestra madre Sara. Por eso Hashem, como a ella la hizo madre de todas las naciones, de todas las familias de la tierra, es lo que dice. Porque ella nunca se olvidó, porque ella tenía esa fuerza. Cuando la persona no se olvida, de Hashem, entonces esto lo que se crea es una fuerza. Es una fuerza que tiene, se le llama 510 fuerzas que hay dentro de la persona, que virtudes que puede desarrollar. Por eso las personas que son misericordiosas son talentosos y encuentran tantas cosas que encuentran gracia en Hashem. Por eso esa bendición que se tiene cuando se da, que damos cada viernes para la familia, esa se desarrolla dentro de las familias, se desarrolla dentro de los hijos, porque es una energía que entra dentro. El no olvidarse, esa energía es lo que crea en su desarrollo las cosas que van creando en todos sus talentos que van desarrollando. Por eso cada una de estas personas tiene esa bendición. Y ahí estamos hablando de nuestros hijos, estamos hablando de nuestros nietos. Encuentran diferentes formas de vivir, pero no solamente para vivir para sí mismo, sino que también para comprender de que si a nosotros nos va bien, nos va a ir bien a todos, porque también podemos hacer algo por la humanidad, podemos hacer algo por las personas, podemos hacer algo por nuestras familias. Entonces siempre está ese desarrollo continuo. Estas energías son talentosas, son las que llenan de virtud a la persona. Por eso, el que no se olvida toca Vina. Es lo que toca. Así que nosotros lo que le pedimos es a Hashem que se levanten pinejas en todos los lugares. Hombres decididos, que no solamente decir tener la verdad, sino hombres que amen, hombres que se decidan llegar, hombres que amen, que no solamente que digan que aman la verdad, sino que sigan la verdad. No solamente decir que son personas bondadosas, sino que ser bondadoso. No solamente decir que tienen amor, sino darlo. No solamente decir que lo tienen, denlo.
no solamente decir que ama, sino amar. No solamente decir que es bondadoso, sino dar. Porque todas estas cosas son las que hacen la diferencia en la persona. Y es lo que hizo la diferencia en Pinehas. Que Hashem los bendiga a todos, a cada Pinehas que se está levantando en todos nuestros días. Que Hashem los bendiga. Shalom a todos y que tengan buen Shabbat para este Shabbat que viene. Y nos vemos en la siguiente grabación. Y por favor les pido que hagan sus comentarios y también denos sus likes, por favor. Muchas gracias a todos y que tengan un buen Shabbat. Shabbat Shalom.